Saludos y sean bienvenidos a este programa especial en el que les vamos a ofrecer la mesa redonda sobre Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, que se celebró en la parroquia de Oropesa el pasado jueves en el contexto del Congreso Eucarístico Diocesano, que como saben ha puesto el broche a la propuesta pastoral presinodal y al año sacerdotal en nuestra archidiócesis. Un momento que no pudimos ofrecerles en directo, pero que ahora pueden disfrutar en esta última entrega especial sobre lo que ha sido el Congreso Eucarístico Diocesano. Saludo a todos en esta segunda jornada del Congreso Eucarístico Diocesano. Lo celebramos dentro de esta parroquia que está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, cuya imagen nos preside todas las celebraciones. Pero la devoción mariana que llena el corazón de los oropesanos es la Virgen de Peñitas, cuya imagen está durante el año en su ermita hasta las fiestas que viene a la iglesia. Es esta, nos ha dicho don Raúl, una tierra de santos. Primero San Alonso de Orozco, y en su altar lo tenéis a vuestra derecha, y como lo ha acompañado de otro gran santo también, muy vinculado a nuestra parroquia, San Juan de Dios. San Alonso de Orozco, que nació en 1500, es fácil recordar la fecha redonda. Y San Juan de Dios llega a Oropesa a los 8 años, hacia 1503, pero vivirá aquí durante 23 años, gran parte de su vida, por lo tanto. Pero también digo que es tierra de santos porque algunos, como por ejemplo San Pedro de Alcántara, pasaba temporadas aquí en Oropesa. Y otros, más bien, eran de pasada, como fue Santa Teresa de Jesús. Por tanto, grandes santos pisaron también estas tierras que hoy pisamos nosotros. San Alonso de Orozco, nacido y bautizado aquí en Oropesa, como él mismo refleja en el libro de las Confesiones. Estas palabras las tenemos reflejadas en el Bautisterio. Dice: mi nacimiento fue en Oropesa, reinando la muy católica reina doña Isabel, de gloriosa memoria. Aláboos yo, Señor piadoso, que de la mácula del pecado original me quisisteis limpiar el día que recibí el santo bautismo. Gran devoto de la Eucaristía, así nos lo cuentan sus biógrafos en uno de los muchos testimonios. Dicen así: para celebrar la misa se preparaba con mucha devoción e imprimió algunos folletos que repartió gratis a todas las iglesias para que los sacerdotes se preparasen bien para celebrar la misa. Y tal era su amor a la Eucaristía que aparece como un adelantado de su época, pues él empezó a recomendar ya en aquel tiempo la comunión diaria. Otro gran santo que estuvo aquí estos 23 años, ahí junto a San Alonso, en su imagen tan característica, San Juan de Dios, que entregó su vida a los pobres y enfermos. En una peregrinación, estando en Granada, viniendo hasta el santuario de Guadalupe, allí vio que la Virgen le entregaba el niño Jesús y le decía: Juan, viste a Jesús para que aprendas a vestir a los pobres. Y a partir de ahí, su vida no tuvo otro sentido que entregarse en cuerpo y alma a los pobres y a los enfermos. Esta riqueza de grandes santos ha dejado una tierra bien sembrada de evangelio. Así, tantos sacerdotes ejemplares han trabajado en la parroquia y en concreto en el templo reparador, para que fuese un lugar privilegiado de encuentro con Jesús, Eucaristía. Se me viene a la memoria los últimos párrocos, como no, don Eduardo Martín Gallinar, que dejó tanta huella y tan buena huella aquí en la parroquia y en el pueblo. Don Mariano de la Peña, más recientemente don Antonio de Jesús,
y don Vicente del cura, y cómo no recordar al padre Luis María Mendizábal, fundador de las hermanas de la Fraternidad Reparadora en el Corazón de Cristo, sacerdote. Junto a estos sacerdotes también resalto a los hijos del pueblo, que lo han vivido desde pequeños y que tan dentro lo llevan en el corazón. En esta segunda jornada del Congreso Eucarístico hemos tomado como referencia el quinto prefacio del tiempo de Pascua, en el que se nos presenta a Jesucristo como sacerdote, víctima y altar. Estas tres características resumen el acto de hoy. Jesucristo, sacerdote, precisamente en el año del sacerdocio que nos ha ofrecido el plan pastoral de la diócesis. Qué buen broche para este año. Jesucristo, víctima. La segunda parte de esta tarde la celebraremos en el Templo Reparador, al final, santuario diocesano, lugar privilegiado para dedicarlo a la reparación de los pecados. El cardenal don Marcelo así lo refería en su homilía el día de su inauguración, cuando decía: aquí, de manera particular, se va a acentuar ese carácter, el de un templo en el que se expian los pecados y en el que se reparan las ofensas. Finalmente, Jesucristo, altar. Durante la celebración de la Eucaristía se dedicará el altar del templo. Querido señor arzobispo, queridos hermanos sacerdotes, hermanas religiosas de otras congregaciones que estéis aquí presentes y hermanos y hermanas todos en el Señor. Sacerdote. Para comprender el misterio del sacerdocio, nuestra primera mirada la vamos a dirigir al libro del Génesis. Puede parecer un poco contradictorio, pero allí nos vamos a zambullir en el hondón del corazón de nuestro Dios, porque Dios tenía un proyecto cuando creó el mundo, y ese proyecto lo ha conservado y lo conserva para siempre, eternamente. Fue horrible el misterio del pecado. Pero por terrible que sea la acción del diablo y el pecado de los hombres, el corazón de nuestro Dios y su amor son más fuertes que todo ese mal. Y por eso el proyecto de Dios sigue adelante, a pesar del pecado de los hombres. Y cuando Dios creó, lo hizo todo bueno. Y en el capítulo 1 del Génesis, después de haber ido creando todo con su palabra, hizo como una pausa, reflexionó nuestro Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se miraron y dijeron: hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios a los seres humanos. El ser humano, tal y como aparece en ese breve relato del capítulo 1 del Génesis, es el que tiene la capacidad, unido y como representante de toda la creación, de poder escuchar la voz de Dios, el latido del corazón de Dios, que resuena en el cosmos entero, en todas las criaturas. Y escuchándolo comprender el designio de amor, el apasionante amor de Dios hacia todas sus criaturas. Y podía así el ser humano
en virtud de esa semejanza divina, no solo entender y comprender ese rumor de la creación, que era el eco de la palabra creadora de Dios, el eco de su corazón, sino que podía dar respuesta en nombre de toda la creación a este mismo Dios. Y por nuestra voz, todas las criaturas, dice la plegaria eucarística cuarta del actual misal romano, por nuestra voz, todas las criaturas. Qué bien lo entendió San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales comienza con ese principio y fundamento en el que habla del porqué de la creación y de la creación del ser humano. Dios creó al ser humano para que pudiera alabar, bendecir y servir a su Creador. Y creó todas las demás cosas para que ayudasen al hombre, al ser humano, en esta sagrada misión. Si os fijáis, esa misión tiene mucho de misión pontifical, de misión sacerdotal. Pero si pasamos al capítulo 2 del Génesis, ese relato tan sencillo, tan cercano, tan antropomórfico, se ve a Dios creando las cosas del humus de la tierra, del barro de la tierra, y las va haciendo todas bellas, todas hermosas, y finalmente crea al hombre un muñequito de ese barro. Lo coge entre sus manos, lo pone con agrado ante su mirada y le sopla, le inspira su aliento de vida. Y el ser humano comienza a ser un ser viviente. ¿Qué quiere decir este relato? Quiere decir que el ser humano es pontífice por naturaleza. El ser humano está hecho del barro y es hermano de todas las criaturas. No hay mejor fundamento para una verdadera ecología. Pero a la vez, el ser humano tiene el aliento de Dios. Como en el primer relato se hablaba de creado a su imagen y semejanza. Este aliento de Dios no solo le ha dado vida, sino que ha constituido y ha perfilado todos los rasgos que distinguen y caracterizan al ser humano, pero no para hacerle ajeno y distinto del resto de la creación, sino para poder dar voz a esa creación, para poder ser el testigo de toda esa creación ante el Creador y el testigo del Creador ante toda esa creación. El hombre aparece en el libro del Génesis como un ser de carácter pontifical, que tiene un brazo y un pie que le ligan a toda la creación y un brazo y un pie que le hacen íntimo de Dios. San Agustín, tras su conversión, lo comprendió perfectamente cuando afirmó: «Nos hiciste, Señor, para ti». Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Podíamos ensanchar la frase de San Agustín y decir que Dios nos ha creado sacerdotes, nos ha pensado sacerdotalmente. Y hasta que no llevamos todas las cosas, recordad la recapitulación en la que presenta San Pablo toda la historia de la salvación que culmina en Cristo y con Cristo en Dios Padre, pues todas las cosas llevarlas hacia Dios y a la vez acercar a Dios a todas las cosas, devolviendo a todas las cosas su belleza más genuina. Por eso el ser humano y Dios son dos elementos inseparables. Si el hombre intenta comprenderse sin Dios, se aboca al hastío y a la oscuridad. Si pretende comprenderse a Dios sin el hombre y sin la creación, no terminamos de entender al Dios que es amor.
Pero cuando unimos esas dos cosas, ¿y qué es lo que nos impide comprender el proyecto de Dios? ¿Y por qué hay tantos hermanos y hermanas nuestras que no lo entienden? ¿Y por qué nosotros mismos muchas veces vivimos y actuamos muy ajenos a este designio de Dios? Pues por el pecado, porque el diablo quiso perturbar todas las cosas, desordenarlo todo. Y ahí está el designio de Dios que no cede ante el mal ni ante el pecado de los hombres. Y el Verbo se hizo carne. El designio de Dios fue un designio de encarnación. ¿Cómo salvar al mundo? ¿Cómo redimir a la humanidad? Despojándose de su rango, tomando la condición de uno de tantos y abajándose hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, hasta las últimas consecuencias de fealdad y desorden que el pecado había introducido en el ser humano y que estaba afectando a toda la creación. Pero cuando miramos a Cristo, a este Cristo que es Dios verdadero y hombre verdadero, en la unidad de su persona divina, descubrimos no solo la belleza de Dios, mirarán al que traspasaron. Ahí por esa ventana abierta en el costado traspasado de Cristo en la cruz, se está viendo toda la belleza de Dios. Se está descubriendo que Dios es amor, el Dios del amor perdonador y misericordioso, que es capaz de llevar en su corazón a todos los miserables y cargar con todas las miserias de estos miserables. Y cuando Él lo carga, cuando Él lo hace suyo, su amor, que es más fuerte que cualquier odio, lo redime, lo santifica, lo devuelve a su belleza y hermosura, el más bello de los hijos de los hombres. Pero si su apariencia está totalmente desfigurada allá en la cruz, si sus enemigos se ríen de él porque le ven que ya no parece ni hombre, que parece gusano, según la afirmación del profeta, ¿qué es lo que está pasando? Nada, la apariencia engaña. Todo se está transformando, la fuerza del amor de Dios lo está transformando todo. Y lo que parecía la derrota de Dios es su triunfo. Y de la cruz brota el fruto de este sacerdote eterno. Nos hablarán de ese sacrificio, de esa víctima. Nos hablarán de ese altar en el que se está inmolando. Ahora fijémonos que gracias a esta acción de Dios, no solo le conocemos a Él, sino que nos descubrimos de nuevo a nosotros mismos. Antes nos mirábamos en el pecado, nos mirábamos en el espejo y el pecado nos hacía vernos deformes, pero Cristo ha devuelto, se ha hecho nuestro espejo y ahora mirándonos en Él descubrimos la belleza que Dios había depositado en el ser humano. El ser humano no es el problema de la creación ni de la ecología. No es el problema el ser humano. No es el ser humano el que hay que desechar para inventar una criatura hecha por manos de los propios hombres y que pretenda superar al hombre. Lo que hay que hacer es redescubrir al hombre en Cristo Jesús y en la obra de Cristo Jesús en nosotros. Por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, todos somos pueblo sacerdotal. A través del bautismo y a través de la confirmación se nos capacita para el culto divino. Y a través de la Eucaristía realizamos fundamentalmente ese culto nuevo y verdadero. Como sacerdotes, como pueblo sacerdotal, somos capacitados para de la Eucaristía ir a la vida y transformar todas las cosas, instaurándolo todo en Cristo. Ese es el destino de este pueblo sacerdotal. Por eso el Papa nos dice muy claramente que la Iglesia no puede ser una comunidad que se está mirando a sí misma, porque descubre la belleza de Dios y su propia belleza en un proceso
que es de irradiación, es ese proceso que nos envía hasta los confines de la tierra, hasta los confines del universo, para transformarlo todo. ¿Y el sacerdocio ministerial? ¿Qué sentido tiene en este esquema la presencia del ministerio sacerdotal? Nosotros podríamos caer, todos los bautizados, en esa borrachera de gracia que nos hiciera pensar que esto es obra nuestra. Por eso tiene que haber un recordatorio permanente de que todo lo tenemos que hacer, pero todo depende de Él. Tenemos una cabeza que si nos separamos de ella ya no podemos hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Pero todo lo puedo en aquel que me conforta. El ministerio sacerdotal tiene que ser el icono, la imagen que refleja el misterio de Cristo sacerdote en cuanto cabeza y pastor de toda su comunidad, de todo el pueblo sacerdotal. El ministerio sacerdotal ordenado está al servicio de ese sacerdocio común, no para ser los amos y dueños de la viña de Dios, sino para ser los servidores de esa viña de Dios que, dando la vida por los hermanos, como Cristo, hacen siempre presente la imagen de Cristo fontal, de cuyo sacerdocio participamos todos, nuestro sacerdocio bautismal, para realizar y llevar a plenitud su obra maravillosa en el mundo. Y en la Eucaristía vivimos, actualizamos y gozamos toda esta fuerza irrefrenable. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El canto que hemos escuchado, como veis, es un canto de alegría y está cantando a Jesucristo, nuestra víctima pascual. Al oír la víctima pascalis, pues ya sabéis que a mí me viene Patrito y me viene el coro de Oropesa y me viene pues don Eduardo, que nos vienen tantos recuerdos de Oropesa llenos de amor del Señor, que es pues muy bonito. Mirad, con lo que nos ha hablado don Juan Miguel, tenemos colocado el tema de Jesucristo víctima, porque Jesucristo, al entrar en este mundo, dice la carta a los Hebreos, dijo, y es al Padre eterno, no has querido ofrendas ni holocaustos ni víctimas expiatorias, pero me has dado un cuerpo. Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa ofrenda vamos a ser luego santificados todos, vamos a ser salvados. Pero daros cuenta que el sí de Jesucristo en el momento de la encarnación está unido al sí de la Virgen, al sí de María. Es el momento en que el Hijo de Dios, el Verbo, se hace hombre, se hace cabeza de la humanidad, se hace uno de nosotros para poder tener un cuerpo y poder ofrecer ese cuerpo como víctima expiatoria del pecado del mundo, del pecado de esa humanidad de la que Él quiere ser cabeza y que lo va a ser y lo es con pleno derecho. Jesucristo, desde el primer momento de la encarnación, tiene en su corazón la actitud de ofrecimiento. Es la actitud que da unidad y sentido a toda su vida. Acordaros que fueron las palabras de San Juan Pablo II cuando visitó España y que muchos de nosotros, vosotros, erais chicos jóvenes, cómo se vibraba, ¿verdad?, con Juan Pablo II.
pero hacía entender que eso era la identidad. Cuando fue en Barcelona, cuando habló de la identidad del cristiano. Y se estaba refiriendo a que ese entregar la vida, ese ofrecimiento, unido al ofrecimiento de Cristo, es no solo para algunas personas, para los consagrados, para los sacerdotes, eso por supuesto, sino que es para todo cristiano, para todo bautizado que ha recibido el sacerdocio común de los fieles y es hecho sacerdote para poder ofrecer la vida. Pero ofrecerla como víctima, porque mirad, me encantaba y todos estos días me venía y volvía otra vez a leer ese texto tan precioso que a lo mejor las personas seglares lo conocéis menos si no rezáis el oficio, pero los sacerdotes lo conocen, porque es el día de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es tan bonito cuando dice, Jesucristo es sacerdote para nosotros y es víctima también para nosotros. Y luego dice, y es que está como invitándonos a que nosotros también tomemos conciencia de la fuerza que tiene tu vida por estar bautizado, por estar también cayendo en la cuenta de que tu vida es un tesoro para Dios, porque gracias a que Jesucristo se ha ofrecido en la cruz, gracias a su muerte y su resurrección, gracias al misterio pascual, es por lo que nosotros podemos ahora tener la vida de Dios en nosotros, la vida de gracia, los sacramentos. ¿Os dais cuenta qué importancia tiene esto? Para que nosotros lo vivamos con esa profundidad que no tenemos capacidad porque somos tan pequeños, tan pobres y tan pecadores. ¿Que cómo vamos a hablar? ¿Veis? Al mundo de hoy le vamos a hablar de Jesucristo víctima por nuestros pecados y va a decir, mucha gente te va a decir, pecador, ¿quién va a ser pecador si hoy día todos somos buenos? Porque, pero por Dios, hermana, ¿de qué está usted hablando, no? Dame uno que ama y entenderá lo que digo. Es que esto es así. La misericordia de Dios nos encanta a todos y muchos estamos ahora como nos apuntamos a hablar de la misericordia de Dios. Y recuerdo que decía el padre Mendizábal una vez, hay personas que dicen no hable usted tanto de la misericordia porque así no se va a convertir nadie. Decía precisamente el que entiende lo que es la misericordia de Dios, ya lo creo que se convierte. Y ya lo creo que cambia de vida, y ya lo creo que se da cuenta que Jesucristo está presente en la Eucaristía, y ya lo creo que empieza a valorar los sacramentos y a confesar con más frecuencia porque va entendiendo que todos somos pecadores. Pero no nos escandalizamos de que seamos pecadores y no criticamos a la gente ni a los sacerdotes menos, a nadie. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos pobrecillos, pero Jesucristo ha muerto por nosotros y se ha entregado. Por eso el Papa Benedicto, ¿os acordáis? En la encíclica Spe Salvi decía, el ser cristiano empieza por el encuentro con una persona, Jesucristo, que está vivo, que ha muerto, pero que ha resucitado, que es verdad, que es persona viva, la persona divina del Verbo, pero a la vez está vivo con su naturaleza humana y por eso su corazón palpitante es el centro de la vida cristiana, es el centro de nuestra fe, porque en ese corazón es donde están esas actitudes deliberadas y permanentes que Él desde el primer momento de su encarnación mantuvo en su vida. Pero no vayáis a creer que es que entonces por ser víctimas vamos a tener una vida triste, ahí pues es de penitencia y entonces hay que estar haciendo una vida que no hay quien la aguante, ¿verdad? Y dice uno, pues no es verdad. Precisamente cuando uno entiende que Jesucristo ha entregado su vida, Él es la víctima viva entregada, que se entrega en el altar, pero que es el Jesucristo resucitado vivo, que en la Eucaristía con su corazón que arde. Me encantó, mirad, me encantó en la carta de don Francisco, con su permiso, don Francisco, pero dice que las comunidades y las parroquias ardan en el amor redentor de Jesucristo. Y digo, viva, pues claro que sí,
pero para arder en el amor de Jesucristo tenemos que acercarnos al fuego. Y el fuego es el Espíritu Santo que brota del corazón palpitante, vivo y resucitado de Jesucristo abierto, porque es la fuente que desde la Eucaristía está irradiando para que esa fuerza de la que nos decía don Juan Miguel, porque hace nuevas todas las cosas, incluso a nosotros, pecadores, pobrecillos, que todos los días tenemos que ir. Y mira, lo saben precisamente las hermanas, mi hermana con la que vivo, la gente de mi pueblo, que diría, pues sí, hermana, sí, ya te vemos, o sea que ya está. Pues claro, somos pecadores. Pero ¿sabéis qué pasa? Que hay mucha gente que hoy día te dice, ¿pecado, hermana? ¿Pecadores? Pero hermana, si yo es que precisamente no me confieso, porque como no sé de qué confesarme, porque yo no tengo pecados. Y suelo contestar, pues yo sí. Y claro, me decía una niña, ¿y qué pecados tienes? Digo, pues no te los voy a decir. Es así, o no sé. ¿Cuánto va el tiempo? Bueno, que digo, no sé qué. Pero que esto es así, ¿eh? Entonces, yo os invito en este momento a que cada uno de vosotros miréis al sagrario. Este sagrario tan bonito que tiene la Virgen de Peñitas, San Alonso de Orozco. Mirad al sagrario un momento. Y en silencio, cada uno, os invito a que le digáis a Jesucristo, gracias. Gracias por tu pasión y muerte. Gracias por haberte hecho hombre. Gracias por haber sido fiel al Padre, a pesar de que tu naturaleza humana en Getsemaní sudó sangre porque no podía con nuestros pecados y con nuestros sufrimientos. Pero decirle gracias. Y si tenéis alguna preocupación fuerte, algún sufrimiento grande, algún dolor, que todos tenemos muchos, porque aunque se nos quiera engañar diciendo que el sufrimiento no vale, pues ya sabéis que el sufrimiento ofrecido tiene un valor redentor impresionante. Aunque a veces no se entiende, me decía una señora que tiene muchos dolores y yo le decía, tú ofréceselo a Jesús, dile que le das tus dolores. Y me decía, ay hermana, eso sí que no lo voy a hacer, porque con lo que tiene él encima le voy a cargar con mis dolores, pues no lo voy a hacer. Y yo por más que le trato de explicar, digo que es que vale mucho, que tu sufrimiento ofrecido vale mucho, que ese sufrimiento que a veces no entendemos, eso que nos llega, que nos descoloca, todo eso que sabéis que es nuestra vida, la vida de todos los días, la muerte, el accidente, aquello imprevisto, esa persona que habla mal de mí, el otro mi hermano que me está haciendo la Pascua y que todo esto, lo que es el sufrimiento del mundo. Y tenemos que ir a Jesús para pedirle que nos dé su corazón, para poder tener las actitudes de su corazón y ofrecernos con él al Padre en reparación de los pecados del mundo, de nuestros propios pecados, de los pecados de la Iglesia también, que somos nosotros, cada uno de nosotros. No digamos que todos somos buenos, no nos engañemos. Se peca mucho y se ofende mucho al Señor. No olvidéis a la Virgen. La Virgen no es masoquista. Y a los niños de Fátima, a unos pequeñuelos, les enseñó la reparación. Les enseñó a expiar los pecados, porque la conversión de los pecadores no es solo rezar. Hay que rezar, y mucho, pero también hay que hacer penitencia, como dice la Mediator Dei, y lo dice ahí, que los fieles se abnieguen a sí mismos y se ofrezcan penitencias. ¿Veis? Por eso el sacrificio voluntario, cuando me llega ese sufrimiento, cuando en algún momento realmente tengo algo y le digo al Señor, pues Señor, esto te lo voy a ofrecer. Señor, esto, qué buena educación se daría a los niños si se le dijera, hijo, es que tu vida le llega a Jesús al corazón. Procura hacerlo esto mejor, que tú seas gozo de Jesús. Vamos a pedirle a Jesús, Él que es
nuestra víctima inmolada, que en cada Eucaristía, en el altar, por medio de cada sacerdote, por los cuales tenemos que pedir tanto en este año sacerdotal, sin escandalizarnos de que ha ocurrido esto, lo otro, lo de más allá, son nuestros pastores, son nuestros hermanos, tenemos que rezar muchísimo por ellos y por eso ofrecernos. Hay personas que no han podido venir aquí y que cuanto nos dicen constantemente, hermana, todos mis sufrimientos por los sacerdotes, por la formación de los sacerdotes, para que sean fieles los sacerdotes. Claro que sí, hay que pedir mucho por ellos porque de la santidad de los sacerdotes depende la santidad de los fieles. Claro que sí. El sacerdote en la Eucaristía es sacerdote que ofrece, pero que ofrece la víctima, que es Jesús, y que luego en la plegaria eucarística, ya veis, cuarta, nos dice que seamos a todos en Cristo, no cerca, al lado, no, en su corazón, que seamos en Cristo víctimas vivas para su alabanza. Por eso la víctima viva y las víctimas, los cristianos que vivimos el sacerdocio y la entrega, el valor del ofrecimiento de la vida es impresionante, no lo perdáis. Cada día renovar ese ofrecimiento, pidiendo al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, el de cada uno, ¿veis? En ese fuego redentor de Cristo, para que ardan. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Enciende en ellos esas ansias redentoras del corazón de Cristo para que nos ofrezcamos y para que en cada ocasión, en cada momento, no digamos, sino volver la mirada a Jesús, tratar con Él como amigo. La reparación es cuestión de amistad, pero de amigos de verdad. Por eso Jesucristo, cuando nos habla de lo que es la reparación, lo que a Él más le llega es la traición de los suyos. Por eso el que entiende bien la reparación es Juan, en la última cena sobre el costado de Cristo, sobre el corazón de Cristo. La traición de Judas le llega al corazón. Y Juan no mira a Judas ni con odio ni con rencor, ni desea matarle porque se porta mal o porque ha traicionado al Señor. Los que vivimos y tratamos de vivir de verdad, que somos todos los cristianos, la reparación supone dejarnos transformar por Jesús a pesar de nuestras deficiencias y de nuestros pecados, confiando en que Él lo va a hacer. Con nuestro poquito que pongamos, Él pondrá todo lo demás. Y no olvidéis que muchas veces esos instrumentos que el Señor elige, a veces es verdad que son pues los peores, como decía el corazón de Jesús a Santa Margarita, por eso te he escogido a ti, porque no la había peor. ¿Para qué? Pues para que se sepa que todo es obra mía. Pues ya está. ¿Verdad que lo entendemos? Pues vamos a pedirle a Jesucristo y por eso os invito a que lo hagáis, que no sea que Jesús nos tenga que decir muy bonito todo lo muy bonito el congreso y todo organizado y ya veis y todas estas cosas, mucho, precioso, pero que no tenga que decir desde el sagrario o en la misa, como decía don José María La Higuera. Y a mí no me dicen nada. Es lo que dice el corazón de Jesús en el sagrario muchas veces después de una gran celebración. Han hecho muchas cosas, han organizado y a mí no me dicen nada. ¿Por qué? Porque no le tratas como persona viva. Bueno, pues a lo mejor yo creo que ya me estoy pasando, ¿no? que todavía dice que... Pues os animo muchísimo a que de verdad que reviváis lo que es el ofrecimiento de la vida, el ofrecimiento de obras, eso vale mucho. Y lo mismo, ¿veis? Nosotros en la residencia de las personas mayores, yo les digo, pero claro, que era lo que decía el padre, es que esto es una central nuclear en cada pueblo cuando hay esas personas, cuando nos dicen y os reciben con cariño, te besan las manos. Y cada día recogemos muchas lágrimas de esos padres que tienen que estar allí, porque los hijos también con lágrimas, porque tienen que trabajar, porque no pueden llevar, porque la vida actual, porque estas circunstancias. Y sin embargo, me dice una señora, dice, hermana,
repítanos eso de que mi vida es un tesoro y que yo valgo mucho para Dios. Y le digo, claro que te lo repito, tu vida es preciosa. Tú no dejes de decir cada día, Señor, te ofrezco mi vida en unión contigo, porque nuestros ofrecimientos, nuestras obras sin Jesucristo no valen nada. Sin mí no podéis hacer nada. Entonces no nos dejemos engañar por un mundo que no quiere hablar del pecado y que tampoco quiere hablar de Jesucristo. Pero Jesucristo es el único Salvador del mundo, porque es Dios y hombre verdadero, y porque desde la Eucaristía nos está gritando a todos, toma y come, este es mi cuerpo entregado y mi sangre derramada, para que tú también aprendas a que cada día tu vida es preciosa, a pesar de tu cruz. Dile que te ayude a llevarla y que te ayude a superar ese Getsemaní que estás pasando, porque todos tenemos que pasar, cuando llega la cruz, Getsemaní, que es la tentación de volverte contra Dios para decirle, si eres todopoderoso, ¿por qué no me quitas este sufrimiento? Si eres todopoderoso, ¿por qué el hambre del mundo? ¿Por qué los niños les están masacrando? ¿Por qué estas personas? ¿Por qué? Y el Señor entiende esos porqués. Qué bien nos decía el otro día nuestro párroco, hay que preguntarle al Señor, ¿para qué? Con humildad, pero sabiendo que la fe nos dice que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Dios quiere la felicidad de una humanidad que por hacer una solidaridad de corrupción puede llegar a destruirse sola. Y sin embargo, si cada cristiano nos ofrecemos, el mundo tiene salvación, ya lo creo que tiene salvación, pero tú tienes que tomarte en serio tu vida cristiana y pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe, para que cuando tú desde tu grito, toma y come, este es mi cuerpo entregado, toma y bebe, esta es mi sangre derramada, puedas decirle cada día, a pesar de nuestra pobreza, Señor, aquí estoy también, este es mi cuerpo entregado y mi sangre derramada. ¿Veis? Y cuando os llegue el momento de una cosa gorda, pues entonces hay que decirle al Señor, mira, o me ayudas tú o blasfemo. Ayúdame a no blasfemar y a aceptar y a decir en todo momento, hágase tu voluntad. Muchas gracias. Reitero los saludos al señor arzobispo, a todos los presentes y agradezco la invitación a participar en esta jornada del Congreso Eucarístico. El texto al que al principio se ha hecho referencia del prefacio pascual V dice que Cristo, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. A mí me toca hablar de Cristo altar. Y realmente esta charla sería prescindible. ¿Por qué? Porque dentro de un rato, por medio de las palabras, de los símbolos y de los gestos de la celebración de la dedicación del altar, vais a verlo perfectamente, lo que esto significa. Por eso voy a parafrasear mucho en mis palabras la plegaria de dedicación del altar, que luego escucharéis ya en el ambiente de oración de la celebración. Los antiguos padres de la Iglesia, dice precisamente el ritual de la dedicación, meditando la palabra de Dios, no dudaron en afirmar que Cristo fue al mismo tiempo la víctima, el sacerdote y el altar de su propio sacrificio. Que Cristo es sacerdote porque se entrega, que Cristo es víctima porque se entrega a sí mismo, se entiende bien dentro de lo que nosotros podemos entender el misterio de nuestra salvación. Pero que Cristo es altar, quizás nos cueste un poquito más. Vamos a retroceder un poco al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento,
los sacrificios eran ofrendas que se hacían a Dios en reconocimiento de su soberanía y en agradecimiento por los dones recibidos. Y esos sacrificios consistían en la destrucción total o parcial de la víctima sobre un altar. El altar era el lugar del sacrificio. Pues bien, dice la plegaria de dedicación del altar que superadas esas figuras que en otro tiempo prefiguraron el altar definitivo, el mismo Cristo les ha dado cumplimiento. Se refiere, por ejemplo, a Noé, que después del diluvio ofrece un sacrificio. A Abraham, que erige un altar para sacrificar a su hijo en el monte Moria. A Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. En el Calvario, Jesús, sumo sacerdote, hizo la ofrenda de alabanza y de acción de gracias más grata a Dios que podemos concebir. Tan es así que por esa ofrenda de su propia vida nos viene la salvación. Fue tan perfecto ese sacrificio de Cristo que no podemos pensar un sacrificio mayor. Fue una ofrenda de carácter expiatorio por nuestros pecados. Por eso podemos decir que Cristo es el altar. Los textos de la liturgia muchas veces, al hablar de esto, dicen que Cristo se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz, ciertamente. Pero la cruz no por sí misma, sino porque en ella Cristo ha entregado la vida libremente, ha entregado la vida en obediencia a Dios, ha entregado la vida por amor a nosotros. Por eso, encima del altar o cerca del altar, se coloca una cruz para indicar lo que en él se actualiza cuando celebramos la Eucaristía. Como digo, la plegaria de dedicación habla de cómo los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban el altar de la cruz. Él, en efecto, sacerdote y víctima, como ya hemos escuchado, subió al árbol de la cruz y se ofreció al Padre como oblación pura para borrar los pecados de todo el mundo y establecer la nueva y eterna alianza. Son palabras de esta plegaria de dedicación. Pero no solamente la cruz es el altar. Cristo mismo es el altar. ¿Cómo podemos entender que Cristo es sumo sacerdote y altar vivo? Es en el altar donde se llevan a cabo los sacrificios ofrecidos a Dios. ¿Qué sacrificio podemos nosotros ofrecer a Dios que sea grato? Pues el de su Hijo Jesucristo, al que unimos nuestra propia vida. ¿Y dónde lo ofrecemos? En el altar. Por eso no podemos hoy, al hablar de Cristo altar, dejar de lado el símbolo por excelencia de Cristo que está en cada iglesia, el altar. Cristo se ha ofrecido en el altar de la cruz y esa ofrenda se renueva cada vez que celebramos la Eucaristía y la celebramos, como decía antes don Juan Miguel, para poder llevarla a la vida. Por eso, en uno de los ritos que viviréis dentro de un rato, al iluminar el altar, al encender las velas del altar, el arzobispo dirá: la luz de Cristo ilumine la mesa del altar y que con ella brillen los comensales de la mesa del Señor. Los que estamos en torno al altar, los que celebramos la Eucaristía, al recibir el alimento de nuestra salvación, estamos llamados a ser luz, a brillar en medio del mundo por medio de una vida santa. Por eso Jesús
es el precioso altar único y necesario donde Dios y el hombre se unen en una mesa de reconciliación. Cristo amando, nosotros recibiendo ese amor y refiriéndonos a ese amor. Pero ¿por qué Jesús es el altar? Hay un texto en el Evangelio de San Mateo donde Jesús dice: ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace santa esa ofrenda? El altar hace santa la ofrenda. En otro lugar, en el Evangelio de Juan, dice Jesús: por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados. Al acercarnos al altar, que es Cristo, nosotros quedamos santificados participando de Él, porque Él se ha querido quedar con nosotros. Haced esto en memoria mía, en el sacrificio y el sacramento, en el banquete de la Eucaristía. Su sacrificio es eterno y universal porque está santificado por el altar divino que es su persona, su corazón, su cuerpo. Y precisamente por eso el discípulo de Cristo es un altar espiritual, porque estamos llamados a vivir nuestra vida como una ofrenda, ya digo, unida a Cristo, no por nuestras fuerzas, sino porque participamos de un mismo pan, siendo así piedras vivas con las que el Señor Jesús edifica el altar de la Iglesia. Por eso, el altar de piedra, el altar que está en nuestras iglesias, el altar que será dedicado esta tarde, es signo de Cristo. Te rogamos, dice la plegaria de dedicación, que derrames sobre este altar, construido en el lugar de tu asamblea santa, la plenitud de tu bendición celestial, es decir, el Espíritu Santo, para que sea un ara dedicada para siempre al sacrificio de Cristo y sea también la mesa del Señor, donde su pueblo se alimente en el convite sagrado. La ofrenda que los cristianos hacemos de nosotros mismos, uniéndonos al sacrificio de Cristo en cada Eucaristía, es santificada porque se coloca en el altar que es Cristo. Y por eso, como digo, es el principal signo de Cristo dentro de los lugares de la celebración. Por eso el altar se venera con un beso, se hace inclinación, se inciensa, se reviste con el mantel, se colocan las velas, etcétera, etcétera. ¿Qué ha de ser para nosotros el altar de nuestra iglesia, de nuestro templo? ¿Qué ha de ser el altar que va a ser dedicado esta tarde? La plegaria nos dice que sea signo de Cristo, para que exprese visiblemente ese misterio del que estamos hablando esta tarde, el misterio de Cristo que se ofreció al Padre por la vida del mundo, porque en él se actualiza por medio de la Eucaristía el sacrificio único de Cristo en la cruz. Que también sea la mesa del banquete gozoso, en la que nos alimentamos, en la que descargamos en el Señor nuestras preocupaciones e inquietudes, en la que hacemos en la que hallamos un renovado vigor para reemprender nuestro camino. Que sea también el lugar de la íntima comunión y de la paz con el Señor para crecer en el amor. Lo característico de la Iglesia es la comunión, misterio de comunión para la misión. ¿Dónde nace, dónde se alimenta, dónde crece esa comunión? Participando de un mismo pan, del pan de la Eucaristía. El altar ha de ser también fuente de unidad y de concordia, como digo, porque la unidad y la comunión nacen de la participación eucarística y ha de ser finalmente, dice la plegaria, el centro de nuestra alabanza y acción de gracias. Por eso el altar
dentro de la Iglesia ha de ser único, porque único es el sacrificio de Cristo. Podría acabar aquí, pero hay que poner un colofón. Y ese colofón nos lleva a mirar al cielo, hasta el altar del cielo. Dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, que vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlo junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Hay un altar del cielo. Hacia él llega nuestra plegaria, llega nuestra oración, llega nuestra acción de gracias. De él esperamos participar eternamente en la vida eterna. Por eso, la carta a los Hebreos, que antes también se citaba, nos habla de que Cristo es el sumo sacerdote y al mismo tiempo el altar vivo del templo celestial, hasta que lleguemos jubilosos a la mansión eterna, donde te ofreceremos, concluye la oración de dedicación y concluyo yo, el sacrificio de la alabanza perenne. Gracias. Amen.